capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos 5 al 7, leemos la poderosa palabra de nuestro Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice: respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Oramos, amante Dios Padre Santo, Padre bueno, digno de gloria, digno de honra, de alabanza. Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, pero antes de sentarse y poner atención, yo quiero que usted, ¿verdad?, le dé una ofrenda de palmas al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque Dios es grande, Dios es bueno y Él merece toda la gloria, toda la honra. Gloria al Señor. El nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración. Mi amado hermano, ¿verdad? Mucho se nos ha dicho que cuando llegamos a los caminos del Señor, las cosas viejas pasan y que todas tienen que venir a ser nuevas. Es una de las cosas que constantemente, ¿verdad?, se le está haciendo hincapié cada día que usted viene a la iglesia, que podamos entender que es necesario renunciar a las cosas de este mundo y que podamos caminar buscando siempre las cosas espirituales, las cosas celestiales, porque las cosas de este mundo perecen, mas las espirituales, las celestiales no perecen. El Señor nos ha prometido una vida eterna allá en los cielos, con Él, donde Él estará, su presencia estará con nosotros y Él nos va a iluminar y Él se llevará todo dolor, toda situación difícil. No van a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, no van a haber más problemas, no van a haber situaciones difíciles. Nos espera una vida para todos aquellos que podamos mantenernos firmes y fieles al Señor, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida completamente llena de las bendiciones que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros allá en los cielos. Bendito Jesús. Pero mientras yo meditaba en esto, mi amado hermano, y en la condición de la iglesia actual, la iglesia de nuestros tiempos, me daba cuenta que es triste, pero es una gran realidad que muchos de los que nos decimos llamar cristianos, tristemente no hemos alcanzado el nuevo nacimiento. Muchos cristianos que están dentro de las iglesias, tristemente todavía caminan con las cosas del mundo, con las costumbres del mundo, con las tradiciones de este mundo. Y es triste, hermano, porque el Señor nos dice a través de su palabra que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es no hacer alianzas con las cosas de este mundo, con las cosas que este mundo te presenta, porque puede ser que a tus ojos parezcan buenas, puede ser que a tus ojos parezcan atractivas, pero al final lo que quieren hacer es matarte espiritualmente, destruirte, y un día destruirán también tu cuerpo y tu alma y te alejarán del Señor. Bendito Jesús. Cuando nosotros vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, se encontró con un montón de hombres, un grupo de hombres religiosos que defendían a capa y espada sus creencias y sus tradiciones. Gloria al Señor. Habían aprendido la ley a través de Moisés. A través de Moisés el Señor le entrega la ley al pueblo de Israel. Israel recibe la ley y comenzaron a hacer uso de esta ley y comenzaron a interpretarla a su manera. Bendito Jesús. Y es triste, mi amado hermano, pero nos damos cuenta que dentro del pueblo del Señor también tenemos muchos religiosos que han recibido la ley, han recibido la enseñanza, han recibido las tradiciones que como iglesia guardamos, pero acostumbramos a interpretar la ley o a tomarla a nuestra conveniencia, y muchas
veces transversamos la palabra para no quedar en evidencia de que todavía nosotros estamos caminando mal delante del Señor. Y esto es lo que hacía la religión de los tiempos de Jesucristo, el judaísmo. Eran hombres que aparentaban ser piadosos, eran hombres que a los ojos del pueblo eran los hombres que representaban a Dios aquí en la tierra, los hombres a los cuales Dios había puesto para dirigir al pueblo hacia el Señor. Pero cuando el Señor lo ve, comienza a llamarle generación de víboras, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban completamente lejos del Señor. Ellos mismos no cumplían las leyes que le daban al pueblo para que las cumplieran. Y es triste la realidad de muchos de nuestros creyentes, muchos de nuestros hermanos cristianos dentro de la iglesia del Señor, que aunque predicamos la palabra de Dios, que aunque caminamos con la Biblia en la mano, aunque vestimos piadosamente, bendito Jesús, no estamos haciendo lo que la palabra nos está mandando a hacer, que es a renunciar a las cosas de este mundo, renunciar a los placeres de este mundo, bendito Jesús. Y es interesante ver, mi amado hermano, que aunque estos hombres constantemente se estaban oponiendo ante las enseñanzas del Maestro, bendito Jesús, ellos sabían que en Jesucristo había algo especial. Ellos sabían que lo que Jesucristo hacía no era, bendito Jesús, obra de ningún poder humano, ni siquiera del mismo Satanás. Y es por eso que Nicodemo, en silencio, a escondidas de los demás, se acerca al Maestro para tener una conversación con él y le dice: Maestro, bendito Jesús, Rabí, entendemos, bendito Jesús, gloria al Señor, que tú vienes de parte de Dios, porque si tú no vinieras de parte de Dios, no podrías hacer ninguna de las cosas que tú haces, bendito Jesús. Eso daba a entender que dentro de ese grupo de hombres religiosos, del fariseísmo, de los escribas y toda esta gente que manejaban la ley en aquellos tiempos, tenían que reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y una de las primeras cosas que usted tiene que hacer para poder ser salvo es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, bendito Jesús, y ese Verbo se encarnó y habitó con nosotros y estuvo con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y con nosotros estuvo y nos enseñó muchas de las cosas que ahora podemos entender, que podemos ver con claridad, porque Él quitó la venda de nuestros ojos, Él quitó la venda con la cual caminábamos en nuestra antigua manera de vivir, y ahora nos ha dado una vida nueva en el Señor. Ya no andamos conforme a las costumbres de este mundo, ahora caminamos conforme a lo que Dios establece, conforme a lo que el Espíritu nos enseña y conforme al Espíritu de Dios nos dirige, bendito Jesús. Dele un aplauso al Señor, mi amado hermano. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Fueron las palabras de Nicodemo al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta, bendito Jesús, de Nicodemo es: ¿qué yo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? En Nicodemo había una necesidad. ¿Cuántos aquí vienen con una necesidad a ver al Maestro? Jesucristo sabía que Nicodemo llegaba con una necesidad. Y antes que Nicodemo pregunte, el Señor le dice: Nicodemo, bendito Jesús, es necesario que para poder ser salvo tengamos que nacer de nuevo. Y Nicodemo pregunta, bendito Dios, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Nicodemo no había entendido que para poder llegar al reino de los cielos es necesario que muramos a la carne y que nazcamos nuevamente en el Espíritu. Que la obra que Dios va a hacer en nosotras no es ninguna obra hecha por mano de hombres, sino por el Espíritu de Dios. Porque Dios comienza a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Sabe cuál era el problema del judaísmo? El problema del judaísmo
es que se había ido acoplando, bendito Jesús, durante años a muchas religiones, y ese es el problema de la religión. Porque por eso es que decimos que la religión nunca va a salvar a nadie, porque la religión es un grupo de normas que los hombres ponen con el propósito de alcanzar a Dios. Y esto ha existido desde siempre. ¿Sabe por qué existen las religiones? El hombre en su afán de alcanzar a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros corazones hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Y aún el hombre que no conoce a Dios como nosotros lo conocemos, sabe que hay un Dios, sabe que existe un Dios, aunque con sus hechos lo nieguen, aunque le fallen, aunque pequen, aunque se rebelen contra Dios, saben que en su interior hay algo que este mundo no puede llenar. Bendito Jesús, por más que tengan dinero, por más que alcancen la fama, por más que alcancen posiciones, mire mi amado hermano, ese vacío únicamente lo va a llenar el Señor. Y es por eso que aunque andemos en batalla y andemos en muchas pruebas, estamos contentos y estamos gozosos. ¿Sabe por qué? Porque aunque quizás no tenemos muchas de las comodidades que otros tienen, tenemos a Dios en nuestros corazones y Él lo es todo en nuestra vida. Él llena todo en nuestros corazones, mi amado hermano, y Él se encarga aún en medio de nuestro llanto de traer paz, en medio de nuestro problema de traer templanza. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Y ese es el problema de la religión, mi amado hermano. La religión, el judío había aprendido a ir actualizándose. Bendito Jesús. Usted ve las normas que todos los países tienen, las leyes que todos los países tienen, la constitución que muchos países tienen, donde se establecen todas las leyes que el país va a seguir. Pero de tiempo en tiempo se hace necesaria una revisión a la Constitución y comienzan a querer cambiar ciertas leyes. Y es ahí donde hemos visto cómo muchas leyes se han ido introduciendo. Hoy en día, muchas a favor del pecado, donde se está, bendito Jesús, legalizando la drogadicción, la marihuana, donde se están legalizando el aborto, donde se está haciendo legal muchas de las cosas que son aborrecidas por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre va actualizando la Constitución y acomodándola a la moda que se vive en ese tiempo actual. Buscando, bendito Jesús, agradar a un grupo de personas, a un grupo de gente. Y entonces vemos que dentro de la religiosidad ocurre lo mismo. Y muchas veces los cristianos comienzan a querer actualizar las leyes que hay dentro de la iglesia para agradar a las personas y para atraerlos, bendito Jesús. Y es por eso que hoy en día vemos cómo muchas sectas se están levantando, cómo mucho pecado se está levantando aún dentro de la iglesia. Y estamos permitiendo ciertas cosas que el Señor lo llama pecado, que antes no se podían ver esas cosas en la iglesia, pero hoy se están viendo. ¿Por qué? Porque no es malo, bendito Dios, permitir, bendito Jesús, la música mundana dentro de la iglesia con tal de traer a la juventud. Bendito Jesús, mejor que estén en la iglesia oyendo al mundo que estén en el mundo, bendito Jesús, oyendo la misma música. No, mi amado hermano, el Señor dice que a Él hay que adorarle con cánticos espirituales, con salmos y alabanza. Es lo que dice la palabra, bendito Dios. Por eso, mi amado hermano, tenemos que estar siempre buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque de nuestra boca no pueden brotar dos aguas, bendito Jesús, así como de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, de nuestra boca no puede salir adoración y maldición. Cuando llegamos a la casa del Señor se tiene que adorar a Dios, pero cuando estamos allá afuera en el mundo también se tiene que adorar al Señor. Tenemos que hablar lo que hablamos aquí también allá afuera, ser cristianos verdaderos, dar testimonio de que hemos dado una transformación, hemos tenido una transformación completamente, mi amado hermano, en nuestro ser y en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestra mente, que donde quiera que vayamos la gente nos mire y diga: hay un verdadero hijo de Dios, hay una verdadera hija de Dios. ¿Cuántas veces usted quizás en medio de su diario vivir, bendito Jesús, ha hecho algo que a la gente le sorprende? Bendito Dios, quizás a mí me ha pasado muchas veces que vamos a una tienda y nos dan cambio
cambio de más, gloria al Señor. Cuando estábamos en el mundo y mirábamos que nos daban de más, salíamos rápido corriendo y nos metíamos los pesos a la bolsa. Pero cuando estamos en el Señor sabemos que ese dinero no nos pertenece, que ese dinero hay que regresarlo. Y a veces vamos y se lo damos nuevamente a la persona que nos ha atendido y dice, wow, gracias. ¿Por qué? Porque ya no hay gente como usted, bendito Dios. Y nos sentimos gozosos de ver que la gente está mirando que realmente nosotros estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Bendito Jesús. Dios es bueno, pero Él necesita que nosotros dejemos que Él obre en nuestros corazones, que Él obre en nuestra vida y que Él complete la obra que Él ha comenzado. Es necesario perfeccionar nuestra vida en el Señor, que podamos crecer, que podamos madurar. Como mi esposa decía, ayer hablábamos con una persona y nos contaba sus testimonios, pero cada vez que ella hablaba yo me gozaba, mi amado hermano, porque cada vez que ella hablaba era una prueba tras otra, la que ella ha vivido y cada vez más grande y cada vez más difícil. Pero yo hablaba con ella y le decía, wow, gloria al Señor, porque realmente usted ha aprendido a entender el propósito de Dios en cada una de esas cosas. Porque la Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y eso es lo lindo de Dios. Y ella hablaba conmigo y me decía, si algo yo puedo ver y puedo entender es que aunque nosotros somos malos, Dios sabe los corazones que le aman. Que aunque nosotros no somos perfectos, Él sabe los corazones que verdaderamente le aman. Y que aún en medio de nuestras imperfecciones y en medio de nuestra maldad y en medio de nuestro error, el Señor viene y nos toca. El Espíritu Santo comienza a redarguir nuestra vida. Y cuando nos sentimos así, inmediatamente hacemos como hizo David y nos postramos delante del Señor a pedir misericordia. Nos postramos delante de Él a pedir perdón por nuestros pecados. Y eso es lo que Dios está buscando. Corazones conforme a Él, corazones que estén dispuestos a reconocer su error, pero no tan solamente a reconocer su error, sino a corregir ese error, a cambiar y a no continuar cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y ese es el problema de muchos de nuestros hermanos que cometen un error hoy y se arrepienten. ¿Por qué? Porque llegan las consecuencias. Las consecuencias muchas veces son malas, mi amado hermano. Muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestra maldad y nuestro error, y es ahí donde sentimos, mi amado hermano, lo difícil de la prueba, y vamos donde el Señor y nos arrepentimos. ¿Sabe por qué mucha gente a veces viene a la iglesia y viene una vez y no vuelven? Bendito Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque los trae la prueba, no los trae su amor por el Señor, los trae la situación difícil que están pasando, bendito Dios. Y a veces uno les hace el llamado aquí para que acepten al Señor, pero cuando uno los llama, uno ve que ellos no quieren pasar, o ellos no quieren reconocer su error. Y aunque a veces, ¿verdad?, pasan quizás forzados, mi amado hermano, no los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, pero no se convirtieron. Se arrepintieron de lo que habían hecho, pero no estaban dispuestos a renunciar a las cosas que siguen haciendo. Gloria al Señor. No, mi amado hermano, nosotros tenemos que renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, gloria al Señor. Y es por eso que cuando la gente te ofende, tú tienes que morderte la lengua y quedarte callado y dejar que la ira de Dios obre sobre las vidas, mi amado hermano. Que la justicia de Dios obre y haga, bendito Jesús, su justicia en ti. Que dé Dios la cara por nosotros y no nosotros hagamos nuestra propia justicia, porque cuando nosotros hacemos nuestra propia justicia tendemos a pecar y alejarnos del Señor. Bendito Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Yo me ponía a meditar un poco porque la iglesia tiende a seguir una serie de protocolos. Y desde que yo me convertí, yo entiendo, ¿verdad?, que es así.
Pero cuando nosotros vamos a la luz de la Biblia, muchas de las cosas que a veces hacemos, no es que estén mal, pero hemos dado, ¿verdad?, lugar a que estas cosas tomen el lugar de lo que Dios estableció. Y es que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, mi amado hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, bendito Jesús, déjeme y se lo busco para leérselo, gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro en su primer sermón, en su primera predicación, dice que se ganó 3,000 almas para Cristo. No habían micrófonos en aquel tiempo. Yo no sé cómo Pedro hizo para poder predicarle a 3,000 personas sin micrófono. Yo creo que era el Espíritu de Dios, mi amado hermano, dándole la voz y la autoridad para que aquel pueblo que se había reunido a escuchar el mensaje de Dios pudiera recibir lo que Dios tenía preparado para ellos. Y dice que al oír el mensaje de Pedro y al Pedro darles a entender que al que habían crucificado era el Hijo de Dios, al Mesías Salvador, al ver que ellos habían cometido el gran error de crucificar al Cristo, bendito Jesús, ellos se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ese es el propósito de toda predicación. Ese es el propósito de todos nuestros mensajes. Que al final nosotros podamos hacernos la pregunta: ¿qué haremos para corregir el error que estamos cometiendo? Preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora? A través de tu mensaje me has hablado, a través del mensaje me has hecho entender que estoy obrando mal. A través de tu mensaje, Señor, el Espíritu de Dios me está diciendo que tengo que cambiar ciertas cosas, pero a veces se me hace difícil. Por eso yo vengo hoy delante de ti a preguntarte: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y me llama la atención la respuesta de Pedro, porque le dice: arrepentíos. Mire, lo primero que usted tiene que hacer para poder llegar al cielo, para poder entrar al reino de Dios, es arrepentirse. Bendito Jesús. Arrepentíos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? Siempre se ha hecho así. Llamamos a la gente al altar para que haga la oración de fe. ¿Sabe que dicen que esto no era así antes? Esto surgió en 1845, cuando un líder de la iglesia aquí en Estados Unidos, bendito Dios, al ver que mucha gente cuando llegaba a la iglesia no se comprometía con el Señor y con la iglesia, él decidió poner en práctica una idea a la cual llamaba la silla, bendito Jesús, gloria al Señor. Mire, se me fue ahora, gloria al Señor. La silla del penitente, bendito Dios. Y dice que él, al terminar su mensaje, llamaba a la gente que quería comprometerse con Dios para que se sentara en esa silla. Y en esa silla hacían una oración delante de toda la iglesia, delante de todo el pueblo, como señal de que estaban ahora renunciando a su vida pasada y que estaban ahora convirtiéndose para el Señor. A través de la historia, a través del tiempo, esto se ha hecho una costumbre en nuestras iglesias. Y ahora por eso es que decimos que cuando pasamos donde el Señor, bendito, al altar del Señor, y hacemos la oración de fe, ¿verdad?, nos convertimos a Dios. Bendito Jesús, como señal. Obviamente esto se sacó de Romanos capítulo 10, versículo 10, donde dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Verdad? Está ahí en la palabra. Y yo no quiero decir que eso está mal, bendito Jesús, pero esa no es la señal que Dios está buscando en nosotros. Esa no es la señal que Dios espera de nosotros. Y usted me va a decir: pastor, ¿cuál es el método bíblico? ¿Cuál es lo que Dios ha establecido?
Lo tenemos aquí en el versículo que estamos leyendo. Pedro diciéndole a los israelitas allá en aquel tiempo, le dice: primero arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que la señal para conversión siempre ha sido el bautismo? El bautismo tipifica cuando nosotros nos bautizan, el bautismo bíblico, ¿verdad? Que significa sumergir. Es por eso, ¿verdad? Que cuando el pastor o el líder lo agarra y lo mete al agua, lo sumerge, tipifica de que usted está enterrando al viejo hombre y que cuando usted sale, ¿verdad? Es una nueva criatura en el Señor. ¿Sabe? El hacer una oración no cambia a nadie. ¿Por qué cree que tanta gente viene y hace la oración de fe y no vuelve? ¿Por qué cree que tanta gente viene y se arrepiente hoy? Siempre nos falta en las campañas una persona, ¿verdad?, que se arrepiente y la siguiente campaña se está arrepintiendo por lo mismo y viene la otra campaña y se sigue arrepintiendo, bendito Dios. ¿Por qué? Porque nunca cambia. ¿Por qué cree que a la gente se le hace tan difícil bautizarse? Bendito Dios. Porque saben que es un compromiso. Saben que cuando uno se bautiza, bendito Dios, uno no puede estar jugando. Pero venimos aquí y hacemos una oración: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento, ten misericordia de mí, te recibo como mi Señor, renuncio al mundo, no voy a seguir haciendo las cosas del mundo, bendito Dios, te entrego mi vida, bendito Dios, si es necesario muero por ti, gloria al Señor, por amor a ti, yo llegaré y viviré las últimas consecuencias porque te amo, bendito Dios, pero no me mojes todavía porque no estoy preparado. Gloria al Señor. Usted ve, mi amado hermano, bendito Dios. Pedro le dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito Dios. No le digo, ¿verdad?, que está mal lo que hacemos, gloria al Señor. Pero si hay algo que tenemos que entender, yo sé que muchos de los que estamos aquí ya estamos bautizados. La mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados, hemos pasado por las aguas bautismales. Los jóvenes, ¿verdad?, los niños que aún son niños, un día tendrán que tomar la decisión de pasar por las aguas bautismales. Gloria al Señor, porque ese es un compromiso, es una ordenanza que el Señor nos ha dado. Los adultos que no están bautizados, bendito Jesús, y cuando hablo del bautismo es el bautismo que nosotros como iglesia cristiana evangélica practicamos. Porque a muchos de nosotros nos bautizaron cuando éramos niños en la iglesia católica. Nos echaron el poquito de agua salada en la frente, bendito Dios. Pero ese no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico, hermano, es sumergirte en aguas como señal de que estás muriendo para el mundo y estás naciendo ahora para Cristo. Y es una ordenanza del Señor, un mandamiento de Cristo. Bendito Jesús. Y se tiene que cumplir. El bautismo salva, no, tampoco nos va a salvar, porque de nada sirve que nos bauticemos y vamos a seguir viviendo una vida de maldad y de pecado. Bendito Dios. Si no me bautizo, me voy para el infierno, bendito Dios. Mira, hermano, el único que puede mandar a la gente al infierno es Dios, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe todas las cosas. Bendito Jesús. Pero el bautismo tampoco, mi amado hermano, lo va a condenar. Lo que lo va a condenar es su desobediencia a la palabra del Señor. Y si Dios dice que lo hace y usted no lo hace, bendito Dios, usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Usted no está cumpliendo el mandamiento de Dios. Bendito Jesús. Es necesario que toda la ley se cumpla, dijo Jesucristo cuando llegó delante de Juan el Bautista. Y el bautista no quería bautizarlo. Bendito Dios, ¿quién soy yo para bautizarte cuando tú deberías de estarme bautizando? Pero aún el mismo Cristo, el Hijo de Dios, Dios en la figura de Jesús, tuvo que pasar la ordenanza y el mandamiento para darnos ejemplo, mis amados hermanos, que las cosas se tienen que hacer como Dios lo ha establecido en su palabra. Es Dios, mi amado hermano, el que nos dirige, es Dios y su Santo Espíritu el que nos enseña todas las cosas.
Es su palabra, mi amado hermano, nuestro estandarte. Es aquí donde tenemos que venir todos los días acudiendo, buscando la dirección del Señor, porque este mundo cada día más perece, mi amado hermano. Este mundo se pierde sin fe y sin esperanza. Se dirige, mi amado hermano, al infierno. Mucha gente en estos días, mi amado hermano, se ha levantado contra Dios. Líderes se han levantado contra Dios. Pueblos enteros se están rebelando contra Dios porque no quieren saber de Dios, no quieren aceptar la verdad de Dios, no quieren aceptar la palabra del Señor. Quieren un liberalismo, mi amado hermano, donde se permita a cada persona hacer lo que bien le parece. No, mi amado hermano, nosotros tenemos que entender que ya no nos mandamos nosotros, ahora nos manda Cristo. Tenemos que entender que ya no somos dirigidos por nuestra voluntad ni por nuestras emociones. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, el cual tiene el control de nuestras vidas y de nuestras mentes. Te adoramos, Jesús. Dios nos ofrece una nueva oportunidad a través del Evangelio para poder entrar al reino de los cielos, para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero es necesario que atendamos la voz de Dios y que dejemos que el Espíritu convenza nuestras vidas de pecado. Arrepentirse, bueno, es el primer paso que tenemos que dar para poder alcanzar el reino de Dios. Pero no podemos quedarnos en el arrepentimiento y seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. No, mi amado hermano, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una disposición de dejar todas las cosas en las manos de Dios y que Dios se encargue. Cuando Dios cambia, Dios hace la obra perfecta. Somos nosotros los que hacemos las cosas imperfectas, pero cuando Dios lo hace bueno. Bendito Jesús. ¿Cuántos quieren que Dios haga la obra en cada una de sus vidas y que Dios la perfeccione? Necesitamos dejar que Dios sea en nosotros. Bendito Jesús. Que la palabra del Señor compunja nuestros corazones y podamos hacer la misma pregunta a Dios: ¿qué haré, Señor, para poder entrar al reino de los cielos? Esa debería de ser nuestra pregunta diaria. Día a día deberíamos estar dispuestos a cambiar algo en nuestra vida. Bendito Jesús. Lo que no dejé de hacer ayer lo tengo que dejar de hacer hoy. Y el día de mañana tiene que haber otro cambio en mi vida. Que cuando la gente me vea de aquí a unos días, de aquí a unos meses, diga: wow, tú eres diferente. Tú no eres el que yo no conocí, que yo conocí. Tú no eres aquel que yo un día miré. Gloria al Señor, has cambiado. Y que podamos decirle: no cambié yo, fue Cristo el que hizo el cambio en mi vida. Y que podamos hablarle a la gente del milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Que ya no hablamos malo, que ya no ofendemos, que ya no lastimamos, que ya no tenemos rencores en nuestros corazones por lo que nos hicieron, que ya no odiamos, que ya no tenemos obras de la carne en nuestra vida, sino que ahora, mi amado hermano, bendito Jesús, estamos dispuestos, bendito Dios, a recibir, bendito Jesús, todo vituperio por amor a nuestro Señor, porque bienaventurados somos cuando por causa de nuestro Señor Jesucristo somos vituperados. Cuando la gente habla mal de nosotros por causa de nuestra fe en el Señor, siéntase gozoso, mi amado hermano. Bendito Dios, porque Jesucristo lo está haciendo partícipe de este evangelio tan lindo, tan hermoso. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Sabe que dentro de las iglesias tenemos mucha gente que, aún con tanto conocimiento, no han podido entender la verdad bíblica de Dios. Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo era maestro. Era líder religioso, pero no pudo entender algo tan sencillo como lo que le estaba queriendo decir el maestro. Y Jesucristo le pregunta: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si no puedes entender las cosas naturales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Bendito Jesús.
¿Sabe que a veces nosotros venimos delante del Señor con la misma prepotencia? Queriendo ser doctores de la ley nos hacemos necios. Queriendo ser sabios nos volvemos necios por nuestra arrogancia, por nuestra falta de humildad y por no dejar que Dios obre en nuestra vida y que Él haga el cambio. Bendito Jesús. Es tiempo, mi amado hermano, que demos la oportunidad al Señor de que Dios haga la obra en nuestra vida y que Él perfeccione la iglesia. Ya nos queda poco tiempo. Estamos a punto, mi amado hermano, de ser levantados. Yo no sé usted, pero yo siento la venida del Señor cada día más cerca. El testimonio que tenemos a través del mundo, la naturaleza misma está hablando, mi amado hermano, lo que estamos viendo alrededor del mundo. Las situaciones que se están viviendo alrededor del mundo y la falta de amor dentro de la iglesia. Son cosas que el Señor, mi amado hermano, ya nos habló a través de la palabra. Que el amor de muchos se enfriaría. No habría amor dentro de la iglesia. No habría amor por el Señor, no habría amor por las cosas santas de Dios. Él mismo nos dice que como en los días de Noé sería su venida. Estarían dándose en casamientos, celebrando, haciendo fiesta, viviendo su vida. La vida loca, como decimos, gloria al Señor, viviendo en pecado. Degenerándose constantemente, porque eso es lo que tenemos allá afuera, una sociedad degenerada. Una sociedad que se ha corrompido en la maldad y en el pecado. Una sociedad, mi amado hermano, que está completamente alejada de Dios. Pero aún en medio de tanta maldad y de tanto pecado, había un Noé dispuesto a escuchar la voz de Dios. Como lo hay una iglesia en estos tiempos dispuesta a escuchar la voz de Dios para construir el arca que Dios ha mandado a que construyamos. ¿Y sabe cuál es esa arca? El arca es Jesucristo. Y todavía la puerta está abierta. Todavía Dios está dando oportunidad al que cree. Bendito Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios todavía tiene la puerta del arca abierta. Jesucristo todavía está haciendo su obra en este mundo. Y sabe usted, mi amado hermano, así como hay maldad y hay pecado, también hay una gloria de Dios que se avecina para la iglesia. Hay una gloria postrera que se avecina para el pueblo del Señor, para aquellos que han sabido mantenerse firmes y fieles. Hay una bendición, hay una gloria, mi amado hermano, bendito Jesús, que no se compara con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo, mi amado hermano, un camino bastante duro. Quizás nos sentimos en medio del desierto, pero hay una gloria que viene. Hay un tiempo de abundancia, bendito Jesús. Hay un tiempo, mi amado hermano, donde Dios va a comenzar a multiplicar, gloria al Señor, donde Dios va a hacer que abunde en tu vida, bendito Jesús, que de la misma manera que prospere tu alma, serás prosperado en todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque habrás sabido perseverar, habrás sabido mantenerte firme. Tus hijos los vas a ver en la casa del Señor, tu esposo lo vas a ver en la casa del Señor, tu familia la vas a ver en la casa de Dios, tu vecino, aquel por el cual tanto oras, lo vas a ver en la casa del Señor, el amigo, la amiga, la vecina, todas aquellas personas por las cuales estamos orando, esas oraciones no son en vano, están llegando al trono del Señor y el Señor contestará a su tiempo. No es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios, y vamos a ver, mi amado hermano, la bendición de Dios abundante en este lugar. Mi amado hermano, llegará el día en el nombre poderoso de Jesús que el lugar se quedará pequeñito. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque los campos están blancos y están preparados para la siega, y es necesario, mi amado hermano, que estemos preparados para la abundante cosecha que el Señor ha de mandar para cada una de nuestras vidas. Hay una gloria de Dios,
una gloria, y no estoy hablando de una gloria material, no estoy hablando de una abundancia, mi amado hermano, material. Estoy hablando de abundancia espiritual. Estoy hablando, mi amado hermano, de esa promesa que Dios le dio al pueblo a través de Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bendito Jesús. Dios va a comenzar a llenar tu vida. Dios va a comenzar a llenar tu vasija. Dios va a comenzar a llenar tu casa. Bendito Dios, prepárate, porque vas a comenzar a hablar en lengua. Dobla tu rodilla en tu recámara secreta y Dios te va a llenar. Dios va a comenzar a bendecirte. Bendito Jesús. No te avergüences de Dios. No te avergüences de que te vean hacer la voluntad de Dios, porque el que se avergüence de Dios, Dios se avergonzará de él en aquel día. No te avergüences, hermano, bendito Dios, de cantarle a Dios. No te avergüences. Donde quiera que vayas y sientes deseo de adorar a Dios, adora. Si sientes deseo de glorificar al Señor, glorifícale, bendito Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando haces eso, mi amado hermano, el ambiente comienza a saturarse de su presencia. Porque si hay algo que Dios le encanta, es que su pueblo le adore. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y es por eso que cuando usted y yo adoramos, mi amado hermano, el ambiente cambia. El ambiente cambia. Los demonios tienen que correr a la presencia de Dios. A veces llegamos cargados. A veces llegamos, mi amado hermano, saturados de problemas. Bendito Jesús. A veces nosotros mismos nos encargamos de traer a los demonios a la casa del Señor con nuestras cargas y con nuestras luchas y con nuestros problemas y nuestra incredulidad y nuestra duda. Pero sabe una cosa: cuando usted llega a la casa de Dios y por encima del problema usted se dispone a adorar a Dios, algo va a ocurrir, y es que los demonios tienen que salir corriendo. Y quizás llegué atado y voy a salir libre. Quizás llegué con cadenas y el Señor va a romper esas cadenas. Quizás llegué con el yugo, mi amado hermano, y Dios va a hacer que el yugo se pudra. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que se puede adorar en este lugar. Yo creo que se puede levantar la mano y decir: gracias, Señor, porque tú me has hecho libre. Gracias, Señor, porque nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias porque ahora, bendito Dios, ya no dependo de cómo yo me sienta. Ahora yo dependo de ti. Gracias, Señor amado, porque tú has hecho en mi vida el milagro del nuevo nacimiento. Póngase de pie, mi amado hermano. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios. Bendito Jesús. Le damos gracias al Señor.